Hola, ¿cómo están? El tema del que vamos a hablar hoy es sobre congruencia de triángulos. Mi nombre es Olivia Galván. Comenzamos. ¿Qué es congruencia? Congruencia es que estamos hablando de figuras que son exactamente iguales. Tienen las mismas medidas de lados y la misma medida de ángulos. Entonces, uno va a ser, un triángulo va a ser copia del otro triángulo. Eso es congruencia. Nosotros observamos aquí este símbolo que vemos aquí, un igual con una ondita en la parte de arriba. Este símbolo es para representar la congruencia de los triángulos. En este caso aquí yo estoy diciendo que el triángulo 1 romano es congruente con el triángulo 2. Son exactamente iguales. Eso es congruencia. Existen unos postulados de congruencia que me van a permitir determinar si dos triángulos son congruentes. Como información en un triángulo yo tengo 6 datos. Yo tengo el valor de 3 ángulos y el valor de 3 lados. En este caso, si yo conozco solamente 3 datos de esos 6 que te mencioné, yo puedo establecer una congruencia. Y vamos a ver esos 3 postulados. El primer postulado es el lado, ángulo, lado. Este me dice, o bien conocido como LAL. Dos triángulos van a ser congruentes si tienen respectivamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido. ¿A qué se refiere esto? Dos triángulos van a ser exactamente iguales si tienen dos lados en medida iguales y un ángulo va a estar, ese ángulo va a estar comprendido entre esas dos medidas de lados. Fíjate, aquí te muestro 3 ejemplos. Tenemos 3 triángulos en los cuales tenemos mismas medidas, 4, 5 y 90 grados. En los 3 tenemos esas medidas, pero mi pregunta es, ¿los 3 triángulos son congruentes? Analízalo. ¿Qué opinas? Pues la respuesta es no. Solamente dos triángulos son congruentes. En este caso, el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2. ¿Por qué? Fíjate aquí, dice, el ángulo debe de estar comprendido entre los lados iguales. Este ángulo de 90 debe de estar entre el lado de 4 y de 5. Este ángulo de 90 está entre el lado de 5 y de 4. Y este ángulo de 90, en los dos primeros sí se cumple, pero en el tercero, el ángulo de 90 solamente está entre el lado de 4, el de 5 no está comprendido. Para que fuera congruente, el de 5 debería de estar en este lado, ¿sí? A simple vista pareciera que son iguales, pero no lo son. Solamente el 1 y el 2. Hay que estar atentos en esto. Recuerda, el ángulo debe de estar comprendido entre los lados que son iguales. Si no, no son congruentes. Fíjate, pasamos aquí a otro postulado, el postulado ángulo, lado, ángulo. ¿A qué se refiere este? Me dice, dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes dos ángulos y un lado comprendido. Aquí es exactamente lo mismo que el anterior, pero ahora el lado debe de estar entre los dos ángulos comprendidos. Fíjate aquí, tengo estos 3 triángulos. Tienen como medida de ángulos de 100 grados y de 37 grados, los 3. Y el lado que está comprendido, fíjate aquí, debe de estar entre esos dos ángulos. 100 grados, las dos rayitas y 37 grados. 100 grados, las dos rayitas y 37 grados. El lado está comprendido entre los dos ángulos. Y fíjate aquí, 100 grados y 37 grados, pero las dos rayitas están fuera de estos dos ángulos. Por lo tanto, solamente estos dos primeros son congruentes. El triángulo COP es congruente con el triángulo AMR. ¿Queda claro? Que no se les olvide. Y finalmente tenemos el tercer postulado que sería lado, lado, lado.
Este me va a decir, me dice que dos triángulos son exactamente iguales o congruentes si tienen respectivamente congruentes tres lados. Entonces, pues sí, aquí no hay pierde. Aquí tenemos este ejemplo donde tenemos exactamente las mismas medidas en lados, pues ya determino la congruencia. Está fácil, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, en base a esta información, vamos a resolver un ejemplo de congruencia aplicando el álgebra. Fíjate aquí, ya me está dando como información que estos dos triángulos, el triángulo ABH y el triángulo BCH, son exactamente iguales, son congruentes. Y quiero encontrar el valor numérico de la X. Entonces, en base a los principios de congruencia, de que uno es copia de la otra, son iguales, entonces yo aquí voy a determinar que este lado de aquí, que vale 3x más 10, aquí lo expresé, perdón, en una ecuación, este lado es igual, aquí lo especifico, al lado de 2x más 20. Y aquí está especificado en la ecuación. Ya una vez que establezco esta ecuación basada en los principios de congruencia, ahora sí vamos a resolverla. Vamos a juntar todas las letras de un solo lado del igual y lo que no tenga letras del otro lado del igual. Fíjate aquí, 3x. Este 2x pasa negativo. Aquí está. El 20 no se mueve, conserva su símbolo, su signo. El más 10 va a pasar como menos 10. Vamos a resolver 3x menos 2x, me resulta una x. Y 20 menos 10 me resulta a 10. X vale 10. Pues vamos a comprobar. Fíjate, si la x vale 10, pues va a ser 3 por 10 más 10 me resulta 40. Esto debe de ser igual a 2 por 10, que vale 20, más 20, a 40. Los dos lados, numéricamente hablando, son iguales. Está fácil, ¿verdad? Espero y esta información te haya servido. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos.